Mateo bajó del taxi con una maleta de cuero cuarteada y el corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. Llevaba exactamente 12 años trabajando en una fundición de acero en Chicago, soportando el calor infernal de los hornos que le habían dejado cicatrices imborrables en los brazos, todo por un solo propósito. 12 años enviando $1,500 cada quincena, sin fallar ni una sola vez, incluso cuando estuvo enfermo. Incluso cuando el cansancio le nublaba la vista. 12 años de cenas solitarias frente a un televisor viejo, durmiendo en un sofá-cama para ahorrar cada centavo, con una sola imagen grabada en su mente para no desfallecer. El día en que volvería a su hogar y vería a su madre, doña Elena, disfrutando de la vejez digna que él le estaba comprando con su sudor. Ese día, finalmente, había llegado. El taxi lo dejó en la esquina de siempre, frente a la vieja panadería que ahora lucía un letrero de cerrado, cubierto de telarañas. Mateo se quedó inmóvil unos segundos, respirando el aire de su barrio, ese aire que olía a tierra seca y a los recuerdos de su niñez que tanto había añorado en el gélido invierno de Chicago. Pero a medida que sus ojos recorrían la calle, una inquietud sorda empezó a treparle por la nuca. Las casas vecinas se veían deterioradas, pero la suya era una visión que le heló la sangre. Cuando se detuvo frente a su propiedad, la maleta se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. No podía ser. La fachada estaba en ruinas, con la pintura cayéndose a pedazos como si la casa tuviera una enfermedad terminal que nadie se molestó en curar. El jardín de doña Elena, que antes era el orgullo de la cuadra, lleno de rosas y dalias, era ahora un cementerio de tallos grises y tierra agrietada. El portón de madera que él mismo había mandado instalar hace apenas 4 años, pagando una fortuna por el mejor material, estaba podrido y colgaba de una sola bisagra oxidada. Incluso una de las ventanas laterales estaba tapiada con tablas de madera vieja y clavos torcidos. Mateo contempló la casa como si fuera un extraño en su propia tierra. No era el hogar que él había imaginado mientras paleaba carbón en Chicago. No era el palacio que Vanessa, su esposa, le describía en cada llamada. Ella siempre le decía que la casa era la envidia de todos, que doña Elena vivía como una reina en su habitación nueva con aire acondicionado. Lo que veía era un cascarón vacío, una mentira de ladrillo y cemento. Sintió un nudo amargo en la garganta, una mezcla de miedo y una rabia incipiente que empezaba a arder en su pecho. Buscó una explicación lógica. Tal vez Vanessa había tenido un problema legal. Tal vez las medicinas de su madre habían subido de precio de forma astronómica. Se obligó a creer cualquier cosa antes que aceptar la sospecha que le gritaba el instinto. En lugar de entrar por la puerta principal, rodeó la casa por el callejón de servicio. Quería verlas primero, observar a su madre en su rutina, darle la sorpresa de su vida entrando por la cocina. Pero lo que vio al asomarse por la ventana lateral lo dejó petrificado, con la respiración cortada. Doña Elena estaba arrodillada en el suelo de la cocina, pero no estaba rezando, ni buscando algo. Estaba fregando las baldosas con un trapo que era poco más que un jirón de tela mugrienta. Su cuerpo, que Mateo recordaba pequeño pero robusto, era ahora una sombra encorvada, una estructura de huesos frágiles bajo una blusa que tenía más agujeros que tela. Tenía los brazos delgados como ramas secas y el cabello, totalmente blanco y descuidado, le tapaba el rostro mientras ella se lo apartaba con el dorso de la mano, dejando manchas de agua sucia en su frente. Mateo no reconoció a su propia madre. Parecía una mujer de 100 años que cargaba con todo el dolor del mundo sobre sus hombros. Y frente a ella, de pie con los brazos cruzados y una expresión de asco puro, estaba Vanessa, su esposa. La mujer de 35 años que en las videollamadas se ponía joyas y le sonreía con ternura, diciéndole que lo amaba más que a nada. Vanessa le gritaba a doña Elena con una voz que Mateo jamás le había escuchado, una voz que escupía veneno en cada palabra. «¡Muévete, vieja estúpida!», le gritó Vanessa, dándole un empujón con el pie a la cubeta de agua. «¿Cuánto tiempo te toma limpiar este pedazo de suelo? Parece que lo haces a propósito para hacerme perder la paciencia. Si no fuera por mí, estarías tirada en un hospicio muriéndote de hambre. Limpia bien, que para eso te mantengo». Doña Elena no levantó la cabeza.
No hubo una sola palabra de defensa, ni un sollozo de protesta. Solo siguió tallando el suelo con sus manos agrietadas y rojas por el esfuerzo, como si su espíritu hubiera sido quebrado hace mucho tiempo. Fue entonces cuando Vanessa hizo algo que detuvo el pulso de Mateo. Tomó el balde de agua sucia y lo vació con desprecio absoluto sobre la espalda y las piernas de la anciana. El agua grisácea empapó la ropa de doña Elena y se extendió por el suelo que acababa de limpiar. La madre de Mateo se encogió, cerrando los ojos con una resignación que dolía más que cualquier grito. No lloró, solo volvió a hundir el trapo en el charco y siguió limpiando en silencio. Esa reacción fue lo que terminó de despedazar a Mateo por dentro. Su madre no estaba sorprendida, estaba acostumbrada. Había sido humillada tantas veces que ya no sabía cómo sentir indignación. Mateo apretó los puños detrás del cristal hasta que sus nudillos crujieron. Estaba a punto de derribar la puerta y poner fin a esa pesadilla cuando el sonido de un celular detuvo sus movimientos. Vanessa contestó de inmediato y su rostro sufrió una transformación aterradora. La máscara de odio desapareció y fue reemplazada por una sonrisa coqueta y una voz melosa que a Mateo le revolvió el estómago. «Hola, mi vida», dijo Vanessa, alejándose un poco de la cocina, pero manteniéndose donde Mateo podía oírla. «Sí, todo está bajo control. No te preocupes, la vieja ya está terminando sus labores. Es increíble lo que una buena disciplina puede hacer. Me sirve perfecto. Es como tener una sirvienta que no se queja y que no me cuesta un peso». La persona al otro lado dijo algo y Vanessa soltó una carcajada cristalina y cruel que se le clavó a Mateo en el alma. Mientras el imbécil de Mateo siga fundiendo acero en Chicago y mandando los dólares, nosotros no tenemos de qué preocuparnos, continuó ella, paseándose por la sala mientras Vanessa seguía en el suelo. Él cree que su mamá vive en un hotel de lujo. Le mando fotos de comida que yo misma pido por delivery y le digo que son sus platos favoritos. Es tan ingenuo. Cree que cada centavo es para la casa. Si supiera que todo está en nuestra cuenta para cuando decidamos irnos. Vanessa bajó un poco más la voz, pero el silencio de la tarde permitió que Mateo captara la última estocada. La vieja no tiene forma de hablar. Le quité el celular hace 3 años diciendo que se le había roto. No sale a la calle y los vecinos creen que tiene demencia senil porque yo me encargué de decirles eso. Estamos seguros, amor. Te espero esta noche. Mateo sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Tuvo que apoyarse en la pared de ladrillos para no caerse. Esa no era la mujer por la que él había sacrificado 12 años de su juventud. Esa era una extraña, un monstruo que había tejido una telaraña de mentiras perfecta mientras él se consumía frente a los hornos de Chicago. Cada mensaje de «te extraño», cada «tu mamá está durmiendo», cada «gracias por el dinero para los arreglos» había sido una puñalada por la espalda que él mismo había financiado. Se alejó de la ventana con la mente nublada por una furia fría. Necesitaba respirar, necesitaba pensar antes de actuar. Sabía que si entraba ahora, Vanessa usaría su lengua de serpiente para victimizarse y culpar a la anciana. Tenía que ver qué tan profundo llegaba el daño. Escuchó a Vanessa caminar hacia la entrada, abrir la puerta y decirle a doña Elena, con un tono gélido, que cuando volviera quería que el patio trasero estuviera reluciente o no habría cena para ella. Vanessa salió de la casa, caminando con tacones altos y ropa de marca, saludando a un vecino con una sonrisa encantadora, la misma sonrisa con la que lo había engañado a él durante 12 años. Esperó hasta que el eco de sus pasos se perdió en la esquina. Entonces, Mateo se levantó. Caminó hasta la puerta trasera, esa que Vanessa dejaba sin llave porque sabía que doña Elena ya no tenía voluntad para huir, y entró. La cocina olía a cloro barato y a una tristeza que se podía masticar. Doña Elena estaba de espaldas, secando los restos del charco de agua sucia. Se veía tan pequeña, tan indefensa. «Mamá», susurró Mateo con la voz rota. La anciana se quedó rígida, no se dio la vuelta. Parecía tener miedo de que su propia mente, agotada por el maltrato, estuviera jugándole una broma cruel. Cuando finalmente giró la cabeza y vio a su hijo, su reacción no fue de alegría. Doña Elena se llevó las manos a la boca y sus ojos se llenaron de un pánico absoluto.
retrocedió hasta chocar con la pared, temblando violentamente. «No, mijo, vete», exclamó ella en un susurro desesperado. «Vete antes de que ella te vea conmigo. Si se entera de que estás aquí, el castigo va a ser peor. Por favor, Mateo, huye antes de que regrese». Mateo sintió que se le partía el alma. Su madre no veía en él a un salvador, veía el motivo de un nuevo castigo. Vanessa no solo le había robado el dinero y la salud, le había robado la esperanza. Se acercó a ella lentamente y la abrazó con una ternura que no sabía que poseía. Doña Elena se quedó tiesa unos segundos, hasta que el calor de su hijo la venció y rompió a llorar, un llanto seco y amargo que parecía no tener fin. «Ya no más, mamá, he vuelto», dijo Mateo, limpiándole las lágrimas con sus manos endurecidas por el trabajo. «Juro por mi vida que nadie volverá a tocarte. Pero necesito que me cuentes todo. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué ha pasado realmente todos estos años?» Doña Elena lo miró con urgencia, agarrándolo de la camisa como si tuviera miedo de que fuera un fantasma. «Hay algo que no sabes, Mateo. Algo que ella guarda en la caja fuerte que instaló detrás de nuestro armario. Ella dice que si hablo, te enviará a la cárcel con papeles falsos que tiene firmados por mí. Pero yo escondí algo». La anciana señaló hacia su pequeño cuarto. «Debajo de mi colchón hay un sobre amarillo. Lo guardé hace 3 años. Léelo, hijo. Ahí está la prueba de que Vanessa nunca estuvo sola en este engaño». Mateo caminó hacia la pequeña habitación que antes había sido su cuarto de juegos cuando era niño, un espacio que ahora apestaba a humedad y olvido. El corazón le golpeaba el pecho con una cadencia irregular, como un tambor de guerra anunciando una tragedia. Al entrar, vio la cama de doña Elena, un colchón delgado, hundido en el centro, con sábanas que habían perdido su color hacía décadas y que estaban llenas de remiendos toscos. No podía creer que su madre, la mujer por la que él había enviado una fortuna, durmiera en esas condiciones mientras Vanessa lucía bolsos de marca y perfumes importados. Se arrodilló en el suelo frío y levantó el borde del colchón. Sus dedos rozaron algo áspero. Con un movimiento rápido, extrajo un sobre amarillo, manchado por el tiempo y la humedad, pero sellado con una cinta adhesiva que parecía haber sido puesta con manos temblorosas. Mateo se sentó en el borde de la cama y con los dedos todavía negros por el carbón de la fundición, rompió el sello. Lo primero que cayó sobre sus piernas fue una carta escrita en hojas de cuaderno arrancadas a la fuerza, con una caligrafía que se tambaleaba, la letra de alguien que escribía a escondidas, con el miedo respirándole en la nuca. «Mateo, hijo mío, si estás leyendo esto, es porque Dios escuchó mis ruegos y te trajo de vuelta, o porque yo ya no estoy en este mundo para contártelo», comenzaba la carta. Mateo sintió que un nudo de hierro le cerraba la garganta. A medida que avanzaba en la lectura, la realidad se volvía más insoportable. Doña Elena describía, con una sencillez que desgarraba el alma, cómo el infierno había comenzado apenas 6 meses después de que él se fuera a Chicago. Al principio Vanessa era atenta, pero en cuanto el primer giro de dinero grande llegó, la máscara empezó a agrietarse. La carta detallaba cómo Vanessa le había quitado el control de la casa, cómo la obligaba a firmar papeles que ella no entendía, diciéndole que eran permisos del gobierno para que Mateo no tuviera problemas legales. Doña Elena relataba las noches de hambre, las veces que Vanessa la encerraba en el patio bajo la lluvia porque olía a vieja, y cómo la amenazaba con decirle a Mateo que su madre se había vuelto loca y que estaba gastando todo el dinero en juegos de azar si ella se atrevía a quejarse por teléfono. «Callé por ti, mijo. No quería que perdieras tu trabajo por venir a salvar a una vieja que ya no sirve para nada. Preferí mi dolor a tu fracaso», decía un párrafo que hizo que Mateo rompiera en un llanto silencioso y amargo. Pero lo más impactante estaba al final de la segunda hoja. Doña Elena mencionaba a un hombre llamado Ricardo, que se hacía pasar por un primo lejano ante los vecinos, pero que vivía en la casa cada vez que Mateo colgaba las videollamadas. Ricardo y Vanessa no solo estaban gastando su dinero, estaban planeando vender la propiedad legalmente, usando los poderes notariales que le habían hecho firmar a la anciana mediante engaños. Mateo guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo que el papel le quemaba la piel. Salió de la habitación y encontró a su madre todavía en la cocina,
tratando de limpiar el agua que Vanessa había tirado sobre ella. Sus movimientos eran lentos, dolorosos. Mateo la tomó de los brazos y la ayudó a sentarse en una silla de madera vieja. «No limpies más, mamá. Escúchame bien, no vas a limpiar una sola mancha más en esta casa», dijo Mateo con una voz que sonaba a acero frío. «Necesito que aguantes un poco más. No puedo enfrentarla ahora mismo porque ella tiene sus papeles y podría usarlos en nuestra contra. Necesito pruebas. Necesito que el mundo vea lo que esa mujer te ha hecho». Doña Elena lo miró con los ojos empañados. «Ten cuidado, Mateo. Ricardo es un hombre malo. Él es quien le da las ideas a Vanessa. Él es quien me golpeó la última vez cuando intenté acercarme al teléfono del vecino». Mateo sintió una oleada de náuseas. Ricardo. El nombre se le quedó grabado como una marca al rojo vivo. Salió de la casa por la puerta trasera cuidando de no ser visto. Sabía que no podía quedarse allí. Si Vanessa regresaba y lo encontraba, el factor sorpresa se perdería y ella tendría tiempo de esconder las pruebas o, peor aún, de lastimar a su madre antes de que él pudiera intervenir legalmente. Cruzó el callejón de tierra y llegó a la casa de don Aurelio. El anciano lo recibió con un abrazo que olía a tabaco y a una compasión antigua. Se sentaron en la penumbra de su sala con el sonido de los grillos empezando a llenar el aire. «Dime la verdad, don Aurelio», pidió Mateo sin rodeos. «¿Qué es lo que todos saben y nadie se atreve a decirme?». Don Aurelio suspiró, frotándose las manos nudosas sobre las rodillas. «Hijo, lo que pasa en esa casa es un secreto a voces que nos quita el sueño a todos. Hemos visto a tu madre sacar comida de las bolsas de basura de la esquina cuando Vanessa se olvida de dejarle algo. La hemos oído llorar en el patio de madrugada, suplicando que le abrieran la puerta. Yo mismo intenté hablar con la policía hace 2 años, pero Vanessa es astuta. Ella tiene amigos en la delegación y cuando los oficiales vinieron, ella les mostró unos papeles médicos diciendo que tu mamá sufre de demencia senil avanzada y que se inventa historias de maltrato. Los vecinos dejaron de meterse porque ella amenazó con demandar a cualquiera que acosara a su familia». Mateo golpeó la mesa con el puño, haciendo que las tazas de café tintinearan. «¿Y el hombre? Ese tal Ricardo. Ese tipo es un delincuente, Mateo. Se la pasa aquí casi todo el día. Llega en coches caros, seguramente pagados con tus dólares. Se ríen de ti en la cara, mijo. Los hemos oído en el jardín, brindando por el tonto de Chicago, mientras tu madre lavaba la ropa de ese hombre a mano en el lavadero de atrás. Es una infamia que clama al cielo». Don Aurelio se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Pero no estás solo. Mi sobrino Tomás es un muchacho que sabe de estas cosas modernas, de cámaras y grabaciones. Él trabaja instalando seguridad en los bancos de la ciudad. Si tú quieres, él puede poner ojos dentro de esa casa sin que esos 2 demonios se den cuenta. Necesitas videos, Mateo. Necesitas que un juez vea lo que nosotros vemos cada día». Mateo asintió. La furia que sentía se había transformado en un plan frío y calculado. No quería simplemente que se fuera de su casa. Quería que Vanessa y Ricardo pagaran por cada segundo de humillación que su madre había sufrido. Quería verlos caer desde lo más alto de su arrogancia. Esa misma noche, Tomás llegó a la casa de don Aurelio con una mochila negra. Era un joven de pocas palabras, pero sus manos se movían con la precisión de un cirujano. Mateo le explicó la distribución de la casa, la cocina, la sala donde Vanessa solía recibir a Ricardo y el pasillo que llevaba a la caja fuerte oculta. Esperaron a que las luces de la casa de Mateo se apagaran. A las 3 de la mañana, cuando el barrio estaba sumido en un silencio sepulcral, Mateo y Tomás saltaron la barda trasera. Entraron por la puerta de la cocina que Mateo conocía de memoria. Doña Elena los esperaba, temblando en las sombras, con una manta vieja sobre los hombros. Ella les abrió paso, con el corazón en un hilo, mientras Tomás instalaba cámaras microscópicas ocultas en los lugares más inverosímiles, dentro de un detector de humo falso en la cocina, en el ojo de un cuadro decorativo en la sala, y una más apuntando directamente al armario donde estaba la caja fuerte. «Todo está listo, Mateo», susurró Tomás, mostrándole la aplicación en su teléfono. «Desde aquí puedes ver y oír todo en tiempo real. La señal está encriptada. Ellos nunca lo sabrán». Mateo regresó a la casa de don Aurelio, pero no pudo cerrar los ojos.
Se quedó mirando la pantalla del celular, observando las habitaciones vacías de su propia casa a través de un filtro infrarrojo. Era como observar una escena del crimen antes de que el crimen ocurriera. Al amanecer, la pantalla cobró vida. Mateo vio a Vanessa entrar en la cocina. No llevaba la ropa sencilla que solía usar en las videollamadas para parecer una esposa ahorradora. Llevaba una bata de seda roja y se preparaba un café con una máquina costosa que Mateo no recordaba haber comprado. Doña Elena entró poco después, caminando con pasos cortos, evitando hacer ruido. «¡Elena!», gritó Vanessa sin siquiera mirarla. «¿Por qué no has lavado las camisas de Ricardo? Él tiene una reunión importante hoy y las quiere listas en 1 hora. Y muévete, que hueles a rancio. Me vas a arruinar el desayuno». Mateo vio en la pantalla cómo su madre agachaba la cabeza, recogía un montón de ropa del suelo y se dirigía al patio trasero. Sus manos temblaban tanto que dejó caer una prenda. Vanessa se levantó de un salto y con una agilidad cruel le propinó un manotazo en la nuca a la anciana. «Fíjate lo que haces, estúpida», le chilló al oído. «Si arrugas esa camisa, te juro que hoy duermes afuera y esta vez no te voy a dar ni la manta». Mateo tuvo que morderse el labio para no gritar. El sonido del golpe había resonado en los altavoces del teléfono con una claridad aterradora. Quería correr hacia allá, pero la mano de don Aurelio se posó en su hombro, recordándole que un arranque de ira ahora arruinaría la posibilidad de una justicia definitiva. Poco después, un hombre entró en la cocina. Era alto, de cabello engominado y con una expresión de suficiencia que hacía que a Mateo se le revolviera el estómago. Ricardo. El hombre abrazó a Vanessa por la cintura y la besó frente a doña Elena, quien seguía recogiendo la ropa del suelo con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Ya mandó el giro el imbécil de tu marido?», preguntó Ricardo sentándose a la mesa y esperando que la anciana le sirviera el café. «Sí, llegó ayer», respondió Vanessa con una sonrisa triunfal. $1,500 limpios. Dice que trabajó horas extras porque quiere que no nos falte nada. Pobre tonto, si supiera que con ese dinero vamos a pagar el enganche del departamento en la playa a nombre de tu hermano». Ricardo soltó una carcajada burlona. «Es el mejor negocio que hemos hecho, Vane, que él se queme las manos en la fundición mientras nosotros disfrutamos del aire acondicionado. ¿Y la vieja? ¿Cuándo vamos a terminar el trámite de la casa?». Vanessa miró hacia el pasillo, asegurándose de que doña Elena no estuviera cerca. «Ya tengo casi todo. Solo falta una firma en el documento de cesión de derechos por incapacidad. El abogado dice que con los testimonios falsos que compramos de los médicos, nadie dudará de que la vieja no sabe lo que firma. Para el próximo mes, esta casa será nuestra legalmente y podremos venderla y desaparecer». Mateo sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. No era solo un robo, era una conspiración para dejarlo en la calle, para despojar a su madre de su único refugio y para burlarse de cada gota de sudor que él había derramado en Chicago. Pero lo que ellos no sabían era que Mateo lo estaba grabando todo. Cada palabra, cada golpe, cada confesión de fraude estaba quedando registrada en la memoria del teléfono. De repente, en la pantalla, Mateo vio algo que no esperaba. Vanessa se levantó y se dirigió a la habitación principal. Movió un cuadro de un paisaje de montaña y reveló una caja fuerte moderna. Mateo observó con atención mientras ella marcaba la combinación 12-08-15, la fecha de su propio aniversario de bodas. La ironía era un puñal que se retorcía en su herida. Vanessa abrió la caja y sacó varios fajos de billetes junto con un cuaderno de pasta negra. Se sentó en la cama y empezó a contar el dinero, anotando cifras mientras Ricardo la observaba con codicia desde el marco de la puerta. Mateo amplió la imagen. Eran miles de dólares. Dinero que él pensaba que estaba en una cuenta de ahorros para la jubilación de su madre. Dinero que estaba siendo usado para financiar la huida de esos dos criminales. Pero entonces, algo ocurrió en la cocina que hizo que Mateo se pusiera de pie de un salto. Doña Elena, agotada y mareada por la falta de alimento, se tambaleó mientras intentaba alcanzar un estante alto para buscar jabón. Un frasco de vidrio cayó al suelo y se hizo 1000 pedazos. El ruido fue como un disparo en el silencio de la casa. Vanessa y Ricardo corrieron hacia la cocina. El rostro de Vanessa estaba transformado por una furia demoníaca. «¡Mi frasco de perfume importado!», gritó Vanessa,
agarrando a doña Elena por los cabellos blancos. ¿Sabes cuánto costó eso? Costó más de lo que vale tu miserable vida. Ricardo no se quedó atrás. Tomó a la anciana del brazo y la sacudió con tal fuerza que Mateo temió que sus huesos se rompieran. «Te advertimos que no hicieras ruido, vieja maldita», rugió Ricardo. «Ahora vas a aprender lo que pasa cuando nos haces perder dinero». Vanessa señaló hacia el patio trasero, donde el sol empezaba a calentar el cemento de forma inclemente. «Fuera. Te vas a quedar en el patio descalza hasta que yo diga. Y vas a recoger cada pedazo de vidrio con las manos. Y si queda uno solo, te juro que te haré tragártelo». Mateo vio cómo arrastraban a su madre hacia el patio. Vio cómo la obligaban a arrodillarse sobre el cemento caliente, mientras ella suplicaba perdón con una voz que se quebraba. La cámara del patio captó el momento exacto en que Vanessa cerró la puerta con llave, dejando a la anciana bajo el sol, sin agua y rodeada de cristales rotos. Mateo no pudo más. Cerró la aplicación del teléfono y miró a don Aurelio con unos ojos que ya no tenían rastro de duda, solo una resolución gélida y mortal. «Llama a Tomás. Dile que prepare los archivos para la abogada», dijo Mateo, poniéndose su chaqueta. «Y tú, don Aurelio, por favor, llama a los vecinos. Quiero que todos estén en la calle en 1 hora. Quiero que vean quién es realmente la mujer a la que saludan todas las mañanas». Don Aurelio lo tomó del brazo, preocupado. «¿Qué vas a hacer, Mateo? No vayas a hacer una locura que te lleve a la cárcel». Mateo lo miró con una sonrisa amarga que no llegaba a sus ojos. «No voy a ir a la cárcel, don Aurelio. Voy a recuperar mi vida. Pero antes, voy a dejar que Vanessa crea que ha ganado. Voy a dejar que abra esa puerta y se encuentre con el hombre que ella cree que es un tonto. Porque hoy, el idiota de Chicago ha vuelto a casa y trae consigo toda la verdad que ella intentó enterrar». Mateo salió a la calle, sintiendo el aire caliente del mediodía. Caminó hacia la esquina, donde todavía estaba su maleta guardada en el coche de Tomás. Se cambió de ropa, se puso una camisa limpia y trató de borrar el rastro de lágrimas de su rostro. Tenía que representar un papel por unos minutos más. Tenía que entrar por esa puerta como el esposo abnegado que vuelve de sorpresa para capturar la última confesión de Vanessa antes de que la policía llegara. Mientras caminaba hacia su casa, vio a los vecinos empezando a congregarse discretamente, avisados por don Aurelio. El ambiente en la cuadra era tenso, como la calma antes de una tormenta eléctrica. Mateo se detuvo frente a su portón oxidado, respiró hondo y empujó la madera podrida que crujió como un lamento. Entró en la casa por la puerta principal. El silencio era sepulcral, solo roto por el sonido de la televisión en la sala. Vanessa estaba allí, sentada en el sofá, limándose las uñas con una tranquilidad que ponía los pelos de punta. No sabía que en el patio, doña Elena estaba al borde del desmayo. No sabía que detrás de ella, el hombre que ella despreciaba estaba de pie, observándola con una mirada que podría derretir el acero. «¿Vanessa?», dijo Mateo, con una voz que fingía una emoción contenida. Vanessa dio un salto. El cortaúñas voló por los aires y su rostro se puso pálido como el de un cadáver. Se giró lentamente y por un segundo, Mateo vio el terror puro en sus ojos antes de que ella lograra activar su máscara de esposa amorosa. «¿Mateo? Mi amor», exclamó ella, lanzándose hacia él con los brazos abiertos. «¿Qué haces aquí? No avisaste que venías. ¡Qué sorpresa tan maravillosa!». Mateo la dejó abrazarlo, sintiendo el asco recorrer cada centímetro de su cuerpo al sentir el perfume que ella había comprado con su dinero. La dejó besarle la mejilla mientras su mente repasaba las imágenes de ella golpeando a su madre. «Quería darles una sorpresa, Vane», dijo Mateo, forzando una sonrisa. «Extrañaba tanto mi casa, extrañaba tanto a mi mamá. ¿Dónde está ella? Muero por darle un abrazo». Vanessa se tensó entre sus brazos. Mateo lo sintió claramente. Ella se separó un poco, fingiendo una expresión de tristeza profunda. «Ay, Mateo, qué mala suerte. Tu mamá, ella no está muy bien hoy. Le dio un episodio de esos de los que te hablé. Se puso muy agresiva y el doctor recomendó que la dejáramos descansar en su cuarto, bajo llave, para que no se lastimara. Estaba gritando cosas horribles de ti, mi vida.
Decía que tú no la querías, que la habías abandonado. Me costó tanto calmarla. Mateo la miró fijamente a los ojos. Podía ver la mentira bailando en sus pupilas. ¿En su cuarto?, preguntó Mateo con voz suave. Qué raro, Vane, porque cuando venía caminando por el callejón me pareció escuchar unos sollozos que venían del patio trasero. ¿Segura que está en su cuarto? El rostro de Vanessa se descompuso. La máscara empezaba a desmoronarse, y Mateo sabía que en ese momento la verdadera guerra apenas estaba comenzando. El silencio que siguió a las palabras de Mateo fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Vanessa se quedó petrificada, con la mano aún suspendida en el aire, como si buscara un guión que se le hubiera escapado de la memoria. Sus ojos revolotearon por la estancia, buscando una salida, una excusa, cualquier mentira que pudiera tapar el agujero que Mateo acababa de abrir en su teatro de cristal. El tic nervioso en su párpado izquierdo delataba que el pánico estaba empezando a devorar su confianza. ¿El patio?, repitió ella, forzando una risita que sonó más como un graznido. Ay, Mateo, mi amor, el cansancio del viaje te está haciendo imaginar cosas. Debe ser el viento entre las láminas viejas del vecino. Tu mamá está en su cuarto, te lo aseguro. Está sedada. El doctor dijo que era lo mejor para sus crisis. No querrás despertarle y que se ponga a gritarte cosas feas, ¿verdad? Ven, siéntate. Te prepararé algo de comer. Debes estar hambriento después de tanto tiempo. Vanessa intentó tomarlo del brazo para dirigirlo hacia la sala, lejos de la puerta que daba al patio trasero. Sus dedos, largos y cuidados, se cerraron sobre la manga de la chaqueta de Mateo. Él sintió el contacto y una descarga de asco le recorrió la espina dorsal. Era la misma mano que, minutos antes, había visto en la pantalla golpeando la nuca de su madre. Era la misma mujer que llamaba idiota al hombre que le pagaba los lujos. Mateo no se movió. Se quedó plantado en medio de la cocina como una estatua de hierro, con la mirada gélida fija en los ojos de su esposa. «Quítame la mano de encima, Vanessa», dijo él con una voz tan baja y cargada de peligro que ella retrocedió un paso, soltándolo de inmediato. «Mateo, ¿qué te pasa? Me asustas», fingió ella, llevando sus manos al pecho en un gesto de falsa vulnerabilidad. «Vienes después de 12 años y me tratas así. ¿Acaso ya no me quieres? ¿Es eso lo que Chicago te hizo? ¿Te olvidaste de tu esposa que te esperó fielmente cada día?» Mateo sintió un sabor metálico en la boca. La audacia de Vanessa no tenía límites. «Chicago no me hizo nada, Vanessa. Lo que me hizo algo fue lo que vi desde la ventana antes de entrar», soltó Mateo, dando un paso hacia ella. «Dame la llave del patio, ahora». El rostro de Vanessa se transformó. La máscara de esposa amorosa cayó al suelo y se hizo 1000 pedazos. Sus facciones se endurecieron, sus labios se afinaron y sus ojos se llenaron de una malicia pura y gélida. Dio un paso atrás, chocando contra la mesa de la cocina. «No sé de qué hablas. No tengo ninguna llave». «Mateo, estás loco. El calor te ha afectado el cerebro. Vete de mi casa si vas a venir con esas actitudes». «¿Tu casa?». Mateo soltó una carcajada amarga. «Esta casa la construyó mi padre con su sudor, y yo la pagué centavo a centavo durante 12 años de fundir acero mientras tú te dabas la gran vida». «¿Tu casa? Esta es la casa de mi madre, y tú la tienes ahí afuera como a un animal». Mateo no esperó a que ella respondiera. Se lanzó hacia la puerta del patio. Vanessa intentó interponerse, gritando y lanzándole arañazos, pero Mateo la apartó con un movimiento firme de su hombro. Ella cayó sobre las sillas de la cocina, soltando una maldición. Mateo llegó a la puerta de madera pesada y vio que estaba cerrada con un candado exterior que él no recordaba haber visto nunca. Buscó a su alrededor, con la vista nublada por la furia, y agarró una pesada mano de mortero de piedra que estaba sobre la encimera. Con un rugido de rabia que salió desde lo más profundo de sus entrañas, golpeó el candado 1, 2, 3 veces.
El metal cedió con un estallido seco. Mateo abrió la puerta de golpe. El calor del mediodía lo golpeó en el rostro, pero lo que vio le desgarró el alma. Allí, en el centro del patio de cemento ardiente, estaba doña Elena. Estaba arrodillada, tal como la había visto en la cámara, pero ahora se veía aún más pequeña bajo el sol implacable. Sus pies descalzos estaban llenos de ampollas rojas y sangrantes por el contacto con el suelo hirviendo. Sus manos temblaban mientras intentaba recoger los restos del frasco de vidrio que Vanessa la había obligado a limpiar. Estaba empapada de sudor, con la respiración entrecortada y los ojos nublados por el agotamiento y la deshidratación. ¡Mamá!, gritó Mateo, lanzándose hacia ella. Doña Elena levantó la cabeza. Al ver a su hijo, no sonrió. Se encogió, cubriéndose la cabeza con los brazos delgados, esperando un golpe. «Perdón, Vanessa, ya casi termino. No me pegues, por favor», suplicó la anciana con una voz que era apenas un hilo de agonía. Mateo sintió que se le partía el corazón. La tomó en sus brazos, sintiendo su piel caliente por el sol y sus huesos que apenas pesaban. La levantó del suelo como si fuera una niña y la llevó hacia la sombra del porche. «No soy Vanessa, mamá. Soy yo. Soy Mateo. He vuelto por ti. Perdóname, mamá. Por Dios, perdóname por haber tardado tanto», decía Mateo mientras las lágrimas caían sobre el rostro de su madre. Doña Elena abrió los ojos y lo miró con fijeza. Sus manos agrietadas tocaron el rostro de su hijo, reconociendo las cicatrices de la fundición, reconociendo el amor que ella creía perdido para siempre. «Mateo, ¿de verdad eres tú?», susurró ella, empezando a llorar con un llanto que le sacudió todo el cuerpo. «Mijo, corre, vete, ella te va a hacer daño. Tiene a Ricardo, él está aquí». En ese momento, un hombre salió de una de las habitaciones laterales, la que antes era el cuarto de visitas. Era Ricardo. Llevaba una camisa desabrochada y una expresión de arrogancia absoluta. Detrás de él, Vanessa apareció en el marco de la puerta de la cocina, con el rostro desfigurado por la rabia y el odio. Bueno, dijo Ricardo, cruzándose de brazos y mirando a Mateo de arriba abajo con desprecio. «Así que el héroe de Chicago ha vuelto. Mira qué escena tan conmovedora. Lástima que hayas llegado en el momento equivocado, campeón». Vanessa se acercó a Ricardo, buscando protección en su brazo. «Échalo, Ricardo. Entró a la fuerza y me agredió. Llama a la policía ahora mismo y diles que este hombre es un violento que quiere matar a su propia madre», chilló Vanessa, señalando a Mateo con un dedo cuya uña estaba perfectamente pintada de rojo. Mateo dejó a su madre sentada con cuidado en una mecedora a la sombra y se puso de pie. Se irguió en toda su estatura. Sus hombros anchos y sus manos curtidas por el trabajo duro lo hacían ver como una fuerza de la naturaleza. Sus ojos no tenían rastro de miedo, solo una resolución gélida que hizo que la sonrisa de Ricardo vacilara por un segundo. «¿Así que tú eres Ricardo?», preguntó Mateo con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «El hombre que vive de mi dinero. El hombre que ayuda a mi esposa a torturar a una anciana. El hombre que cree que puede robarse mi casa y mi vida mientras yo me quemo los pulmones en una fundición». Ricardo soltó una carcajada, aunque sus ojos buscaban nerviosos alguna señal de debilidad de Mateo. «Escúchame bien, trabajador de pacotilla», espetó Ricardo dando un paso adelante. «Esta casa ya no es tuya. Tu mami firmó los papeles de cesión de derechos hace meses. Legalmente, esta propiedad es de Vanessa y ella puede hacer lo que quiera con ella. Y conmigo. Así que agarra tu maleta de pobre y lárgate antes de que te rompa la cara y te mande a la cárcel por invasión de propiedad». Vanessa sonrió con malicia, sacando un fajo de billetes del bolsillo de su bata. «Vete, Mateo. Ya no tienes nada aquí. Ni dinero, ni casa, ni esposa. Doña Elena es solo una carga que decidimos aceptar por un tiempo, pero ahora que estás aquí, puedes llevártela si quieres, aunque dudo que tengas dónde caerte muerto. Vete de mi vista». Mateo no se movió. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono celular. «¿Creen que soy estúpido?», preguntó Mateo, encendiendo la pantalla.
creen que durante 12 años solo estuve paleando carbón sin aprender nada. Vanessa, Ricardo, les presento a Tomás. Él es un experto en seguridad. Mateo giró la pantalla del teléfono. En ella se veía claramente la grabación en tiempo real de la cocina, de la sala y del patio. Se veía el momento exacto en que Vanessa tiraba el agua sobre doña Elena. Se escuchaba la voz de Ricardo planeando el fraude de la casa y se veía a Vanessa contando el dinero en la cama. El rostro de Vanessa pasó del rojo de la ira al blanco del papel en un instante. Ricardo se quedó mudo, con la boca abierta, mirando las imágenes que documentaban cada uno de sus crímenes con una nitidez abrumadora. «He estado viéndolos desde anoche», dijo Mateo, con su voz resonando en el patio como una sentencia. «Sé lo de la caja fuerte, sé lo del departamento en la playa, sé cómo engañaron a mi madre para que firmara esos papeles. Y lo mejor de todo es que no soy el único que lo sabe». En ese momento, desde la calle, empezó a escucharse un murmullo que crecía en volumen. Eran los vecinos. Don Aurelio había cumplido su palabra. Decenas de personas se habían congregado frente a la casa, alertados por lo que estaba pasando. Algunos gritaban el nombre de doña Elena, otros insultaban a Vanessa. La presión social empezaba a acercar a los dos amantes. «Es mentira, esas grabaciones están editadas», gritó Vanessa, aunque su voz temblaba de forma incontrolable. «Ricardo, haz algo, quítale el teléfono». Ricardo, movido por la desesperación, se lanzó hacia Mateo con el puño en alto. Mateo, acostumbrado a mover lingotes de acero y a reaccionar en segundos ante el peligro en la fundición, esquivó el golpe con una facilidad asombrosa. Con un movimiento rápido y seco, sujetó el brazo de Ricardo y lo giró sobre su espalda. El crujido del hombro de Ricardo resonó en el patio, seguido de un grito de dolor puro. Mateo lo empujó contra la pared, manteniéndolo inmovilizado con un solo brazo. «No vuelvas a intentar tocarme», le susurró Mateo al oído, «porque te juro que lo que te haré será mucho peor que lo que le hiciste a mi madre». Vanessa, al ver a su amante reducido, corrió hacia la cocina, probablemente buscando un cuchillo o intentando escapar por la puerta principal, pero cuando abrió la puerta de la sala, se detuvo en seco. Allí, en el marco de la entrada, estaba la licenciada Mendoza, acompañada por 2 oficiales de policía y un cerrajero legal. Don Aurelio estaba detrás de ellos, con una expresión de triunfo que iluminaba su rostro anciano. «Vanessa Martínez», dijo la licenciada Mendoza, mostrando una carpeta llena de documentos legales. «Tenemos una orden judicial inmediata para la intervención de esta propiedad. Existe una denuncia formal por abuso físico y psicológico contra una persona de la tercera edad, fraude patrimonial sistemático y falsificación de documentos notariales. Los oficiales tienen órdenes de proceder». Vanessa retrocedió, tropezando con los muebles que ella misma había comprado con el dinero robado. «No, esto es un error. Mi suegra está loca. Ella se inventó todo», chilló, buscando una salida que ya no existía. «Tenemos las grabaciones, señora», dijo uno de los oficiales, acercándose con las esposas en la mano. «Y tenemos el testimonio de más de 10 vecinos que la han visto maltratar a la señora Elena durante años. Guarde silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra». Mateo salió al patio delantero, cargando a su madre en brazos. Los vecinos estallaron en aplausos y gritos de apoyo al ver a doña Elena a salvo. La anciana miraba a su alrededor, confundida pero sintiendo por primera vez en años que el aire no quemaba, que el miedo se estaba disolviendo bajo la luz de la verdad. Los oficiales sacaron a Ricardo de la casa, con el brazo colgando y la cabeza baja, mientras los vecinos lo abucheaban. Luego salió Vanessa, esposada, con el maquillaje corrido y el cabello desordenado. Ya no parecía la reina de la casa, parecía lo que realmente era, una criminal acorralada. Al pasar frente a Mateo, ella lo miró con un odio que prometía venganza, pero Mateo ni siquiera se inmutó. La miró con una lástima profunda, la lástima que se le tiene a alguien que vendió su alma por unos fajos de billetes y una casa de ladrillos oxidados. «Espera», dijo Mateo antes de que se la llevaran. Se acercó a ella y sacó de su bolsillo el sobre amarillo que había encontrado debajo del colchón de su madre. «¿Sabes qué es esto, Vanessa?», preguntó Mateo, mostrándole el sobre. «Es la carta que mi madre escribió hace 3 años, pero dentro no solo hay relatos de tus golpes. Hay un recibo de un banco extranjero a tu nombre, Ricardo.
Un recibo que mi madre encontró en la basura y guardó. Un recibo que prueba que estabas desviando fondos incluso antes de que yo me fuera a Chicago. Vanessa abrió los ojos con horror. Ricardo se puso pálido. No solo me robaste a mí, Vanessa, continuó Mateo. Le robaste al hombre que amabas, porque Ricardo estaba sacando dinero de tu cuenta personal mucho antes de que planearan lo de la casa. Eran 2 hienas mordiéndose entre sí mientras devoraban a mi madre. Ricardo miró a Vanessa con sorpresa. Vanessa miró a Ricardo con una furia renovada. La traición dentro de la traición era la estocada final. Empezaron a gritarse insultos entre ellos mientras los subían a la patrulla, revelando ante todos la miseria moral en la que vivían. La licenciada Mendoza se acercó a Mateo y le puso una mano en el hombro. El juez ha ordenado la restitución inmediata de la propiedad a nombre de su madre, Mateo. Mañana mismo empezaremos el proceso para impugnar formalmente las firmas falsas. Ustedes no tienen que irse a ninguna parte. Esta casa vuelve a ser su hogar. Mateo asintió, sintiendo que un peso de 12 años se levantaba de sus hombros. Miró a doña Elena, que estaba sentada en un banco, rodeada de vecinos que le ofrecían agua y mantas limpias. Don Aurelio se acercó a él y le estrechó la mano con firmeza. «Lo lograste, mijo. Hiciste justicia», dijo el viejo con orgullo. «Todavía no, don Aurelio», respondió Mateo, mirando las paredes desconchadas y el jardín muerto. «La justicia no es solo meter a esos 2 a la cárcel. La justicia es devolverle a mi madre la vida que le robaron. Y eso empieza hoy». Esa noche, por primera vez en 12 años, Mateo durmió bajo el mismo techo que su madre. No fue en un colchón lujoso, sino en el suelo, junto a la cama de doña Elena, para asegurarse de que ella no tuviera miedo si despertaba en medio de la noche. Pero doña Elena no despertó con pesadillas. Durmió con una paz que solo conocen los que han sido rescatados del abismo. Sin embargo, mientras Mateo miraba las sombras de la habitación, sabía que el camino hacia la recuperación sería largo. Su madre tenía daños físicos y emocionales profundos, y la casa necesitaba ser reconstruida desde los cimientos. Pero tenía algo que Vanessa nunca pudo quitarle: su fuerza, su trabajo y ahora la verdad absoluta. Pero había algo más en el sobre amarillo, algo que Mateo no había terminado de leer en la carta de su madre. Un último párrafo que mencionaba una caja metálica enterrada bajo el árbol de mangos del patio trasero. Una caja que doña Elena había escondido antes de que Vanessa le quitara todo el control. Una caja que contenía el verdadero tesoro de la familia, algo que ni Vanessa ni Ricardo pudieron imaginar jamás. El primer amanecer tras la tormenta fue distinto. No hubo gritos rompiendo el silencio, ni el sonido metálico de un balde golpeando el suelo, ni el eco de unos tacones dictatoriales recorriendo los pasillos. Mateo se despertó en el suelo, junto a la cama de su madre, con los músculos entumecidos, pero el alma extrañamente ligera. La luz del sol se filtraba tímidamente por la ventana, esa misma ventana que antes estaba tapada con cartones y que ahora, gracias a sus manos, dejaba pasar la claridad. Miró a doña Elena. Dormía profundamente, con una mano bajo la mejilla, como si después de 12 años finalmente hubiera encontrado un refugio seguro. En su rostro, antes contraído por el miedo, ahora se dibujaba una paz frágil. Mateo se quedó observándola un largo rato, sintiendo una mezcla de amor infinito y una culpa punzante que todavía le quemaba el pecho. Cada arruga en la cara de su madre era una página de un libro de dolor que él no supo leer a la distancia. Cada cicatriz en sus manos era un recordatorio de que el dinero enviado con sacrificio no sirvió para protegerla, sino para financiar su tortura. Se levantó con cuidado de no despertarla y salió al patio trasero. El aire de la mañana era fresco y olía a tierra mojada. Se detuvo frente al viejo árbol de mangos, aquel gigante de ramas retorcidas que su padre había plantado cuando Mateo apenas era un niño. El árbol parecía ser el único testigo mudo que permaneció fiel, guardando los secretos de la familia bajo su sombra generosa. Mateo recordó las palabras finales de la carta en el sobre amarillo. «Busca bajo las raíces del viejo mango, mijo, allí donde tu padre solía sentarse a descansar». Enterré lo único que Vanessa no pudo encontrar,
lo que nos pertenece de verdad. Buscó una pala en el cobertizo, una herramienta vieja y oxidada que milagrosamente aún servía. Empezó a cavar cerca del tronco, allí donde las raíces formaban una especie de abrazo con la tierra. Con cada palada, sentía que estaba desenterrando su propio pasado, removiendo las capas de mentiras que Vanessa había acumulado sobre su hogar. Después de unos minutos, el metal de la pala chocó con algo sólido. Mateo se arrodilló y empezó a apartar la tierra con sus manos desnudas, las mismas manos que habían fundido acero en Chicago. Extrajo una pequeña caja metálica, una vieja lata de galletas oxidada por el tiempo pero envuelta cuidadosamente en varias capas de plástico grueso. Con el corazón latiéndole con fuerza, la abrió. Dentro no había montañas de dinero ni joyas costosas. Había algo mucho más valioso para la justicia que Mateo buscaba. Encontró el reloj de pulsera de su padre, un objeto que él creía perdido hacía años. Había también una pequeña bolsa de tela con unas cuantas monedas de oro antiguas que su abuela le había dejado a doña Elena para emergencias reales. Pero lo más importante estaba en el fondo: un fajo de documentos originales. Eran los títulos de propiedad auténticos de la casa, firmados por su padre antes de morir, junto con un testamento hológrafo que dejaba la propiedad exclusivamente a nombre de doña Elena, con una cláusula de prohibición de venta o cesión sin el consentimiento físico y notariado de Mateo. Vanessa había intentado falsificar una cesión de derechos basada en documentos que ya no tenían validez legal. Estos papeles originales eran el clavo final en el ataúd jurídico de su esposa y de Ricardo. Mientras Mateo guardaba la caja bajo su brazo, escuchó unos pasos suaves detrás de él. Era don Aurelio, que venía con un termo de café caliente y un plato de pan dulce. «Veo que encontraste el tesoro de Elena, mijo», dijo el anciano con una sonrisa triste. «Ella me lo contó una noche, hace años, cuando pensaba que no pasaría de esa semana. Me hizo jurar que si tú no volvías y ella moría, yo mismo desenterraría esa caja y te la mandaría al norte. Ella siempre confió en que volverías, Mateo. Nunca dejó de esperarte». Mateo abrazó al viejo vecino, sintiendo que en ese hombre tenía al padre que la vida le había quitado. «Gracias por no dejarla sola, don Aurelio. Usted hizo por ella lo que yo no pude hacer a 10.000 kilómetros de distancia». Se sentaron en el porche de atrás, bebiendo el café en silencio, observando cómo la luz del día iluminaba las paredes que Mateo se proponía reconstruir. Poco después llegó la licenciada Mendoza. Se veía cansada pero satisfecha. Traía consigo una carpeta llena de novedades legales. «Buenos días, Mateo, doña Elena», saludó la abogada mientras se sentaba a la mesa de la cocina. «Tengo noticias del juzgado. Vanessa y Ricardo han pasado la noche en la delegación. Al verse acorralados, empezaron a acusarse mutuamente. Vanessa dice que Ricardo la obligó a todo, y Ricardo ha confesado que ella fue la mente maestra detrás del desvío de los fondos. Esa es la mejor noticia para nosotros. Sus propias declaraciones los condenan». La licenciada Mendoza revisó los documentos que Mateo había encontrado bajo el árbol. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Esto es oro puro, Mateo. Con este testamento original y la cláusula de consentimiento, la escritura que Vanessa intentó registrar no solo es nula, sino que constituye un delito grave de falsedad ideológica y fraude procesal. El juez ya ordenó el embargo de todas las cuentas bancarias de Vanessa. Hemos recuperado una parte del dinero, aunque mucha de la suma que enviaste ya fue gastada en lujos y propiedades a nombre de terceros. Pero no te preocupes, vamos a rastrear hasta el último centavo». Mateo asintió, aunque el dinero era lo que menos le importaba en ese momento. «¿Y mi madre, licenciada? ¿Qué pasará con su salud?» «He coordinado con un equipo médico especializado en geriatría y nefrología», respondió Mendoza. «Vendrán hoy mismo a evaluarla aquí, en su casa. El daño en sus riñones es serio por la desnutrición y el esfuerzo, pero con los cuidados adecuados y la tranquilidad que ahora tiene, podemos darle una calidad de vida digna. Mateo, tú has sido el motor de esto, pero ahora ella necesita que sea su enfermero, su apoyo y su hijo presente». El resto del día fue un torbellino de actividad. Llegaron los médicos, quienes confirmaron que doña Elena necesitaba un tratamiento riguroso, pero que su espíritu era fuerte. Los vecinos, liderados por la señora de la tienda y las vecinas que antes guardaron silencio por miedo, aparecieron en la puerta con baldes de pintura
escobas y comida casera. «Queremos ayudar, Mateo», dijo la señora de la tienda con los ojos llorosos. «Nos sentimos tan culpables por no haber hecho nada antes. Déjanos ayudarte a limpiar esta casa de la maldad que vivió aquí». Fue una escena que Mateo nunca olvidaría. Todo el barrio se unió para borrar el rastro de Vanessa. Pintaron la fachada de un blanco radiante, podaron el jardín, plantaron flores nuevas y arreglaron las ventanas rotas. Mateo trabajó junto a ellos, sintiendo que cada brochazo era una caricia para el alma de su madre. Por la tarde, mientras la casa volvía a brillar, Mateo se sentó con doña Elena en la sala. Ella estaba limpia, vestida con ropa nueva que él mismo le había comprado, y comía con apetito una sopa de cilantro que una vecina le había preparado. «Mamá», dijo Mateo tomándole la mano, «quiero que sepas que ya no tienes que esconderte de nadie. Vanessa no volverá. Ricardo no volverá. Esta casa es tuya y yo me voy a quedar aquí contigo. No me vuelvo a ir a Chicago». Doña Elena dejó la cuchara y lo miró con una profundidad que a Mateo le caló los huesos. «Mijo, 12 años es mucho tiempo. Yo sé que tú tenías una vida allá. No quiero que sientas que tienes que quedarte por obligación conmigo. Yo ya estoy vieja y tú todavía tienes mucho por vivir». Mateo negó con la cabeza, apretando la mano de su madre. «Mi vida está aquí, mamá. Lo que aprendí en Chicago me sirvió para entender que el dinero no vale nada si no tienes con quién compartirlo. Tengo mis ahorros y con lo que recupere de las cuentas de Vanessa, podemos vivir tranquilos. Voy a abrir mi propio taller de herrería y construcción aquí en el pueblo. Mis manos saben trabajar y ahora van a trabajar para nosotros». Sin embargo, cuando la noche cayó y la calma regresó a la casa, el teléfono de Mateo sonó. Era un número desconocido. Mateo contestó, esperando que fuera alguna actualización de la abogada. «Mateo», dijo una voz masculina, rasposa y cargada de una amenaza sorda. Mateo sintió que la sangre se le helaba. No era Ricardo, era una voz que no conocía. «¿Quién habla?», preguntó Mateo, alejándose de su madre para que no escuchara. «Escúchame bien, trabajador», dijo la voz. «Ricardo me debe mucho dinero. Mucho dinero que supuestamente iba a pagar con la venta de esa casa. Ahora que Ricardo está preso y la casa está bloqueada, alguien tiene que hacerse responsable de esa deuda. Vanessa nos dijo que tú tienes mucho dinero guardado de tus años en el norte». Mateo apretó el teléfono con fuerza, sintiendo que la furia regresaba a su pecho. «Yo no le debo nada a nadie. Lo que Ricardo haya hecho con ustedes no es mi problema. Si vuelven a llamar a este número, voy a entregar esta grabación a la policía». La voz soltó una carcajada seca que sonó a muerte. «La policía no puede protegerte las 24 horas, Mateo, y menos a una vieja enferma. Ricardo nos garantizó que esa casa era nuestra garantía. Si el dinero no aparece en 3 días, vamos a ir a cobrarlo nosotros mismos. Y créeme, no vamos a ser tan amables como Vanessa». La llamada se cortó, dejando a Mateo en un silencio aterrador. Se quedó mirando la oscuridad del patio, donde el árbol de mango se mecía suavemente con el viento. La traición de Vanessa era más profunda de lo que él imaginaba. No solo había torturado a su madre y robado su dinero, sino que se había involucrado con gente peligrosa que ahora ponía en riesgo la poca paz que habían logrado recuperar. Mateo miró a su madre, que dormitaba en el sofá frente al televisor. Supo en ese momento que la guerra no había terminado con el arresto de Vanessa. Ricardo se había metido con mafias locales, y ahora esos hombres veían en Mateo la única fuente de pago para las deudas de un criminal. Tenía 3 días. 3 días para proteger a su madre, para asegurar la casa y para enfrentar a una amenaza que no se movía por leyes ni por juicios, sino por sangre y dinero. Mateo caminó hacia el cobertizo, buscó la herramienta más pesada que tenía y se sentó en el porche, mirando hacia la calle oscura. El idiota de Chicago había vuelto, sí, pero el hombre que sobrevivió 12 años en las fundiciones más duras de Estados Unidos no iba a dejar que nadie volviera a tocar un solo cabello de su madre. La justicia legal había hecho su parte. Ahora le tocaba a él hacer la suya. El silencio de la noche en el pueblo ya no era un bálsamo para Mateo. Ahora era una sábana de plomo que lo asfixiaba. La llamada de los extorsionadores había dejado una marca de hielo en sus huesos. Miró a su madre, doña Elena,
que dormía en el sofá con una manta de lana que la señora de la tienda le había tejido. Se veía tan pequeña, tan frágil, como una figura de porcelana que había sobrevivido a un terremoto solo para ser amenazada por un martillo. Mateo apretó los dientes. El hombre que había pasado 12 años frente a los hornos de fundición en Chicago, donde el aire quemaba los pulmones y el metal fundido era el único horizonte, no iba a permitir que nadie más apagara la luz de esos ojos cansados. Se levantó y caminó hacia el cobertizo. Necesitaba trabajar. El trabajo físico siempre había sido su forma de meditar, de procesar el dolor. Buscó barras de acero sobrantes, herramientas de soldadura y cerraduras de alta seguridad que había comprado ese mismo día. Durante toda la madrugada, el sonido del metal chocando y el resplandor azul de la soldadura fueron los únicos compañeros de Mateo. Estaba fortificando la casa, no solo con hierro, sino con una promesa. Reforzó el portón, instaló barras de seguridad en las ventanas y colocó luces de sensor de movimiento en cada rincón del patio. Al amanecer, Tomás llegó a la casa. Se veía preocupado. Traía una mochila nueva con equipos que Mateo no reconoció de inmediato. «Mateo, escuché lo de la llamada», dijo Tomás bajando la voz. «Don Aurelio me contó. Estos tipos no son juegos, mijo. Son cobradores de una red que Ricardo frecuentaba en la ciudad vecina. Él jugaba al póker con dinero que no era suyo, dinero que tú mandabas, y cuando perdió más de lo que podía pagar, les prometió la casa como garantía. Ellos tienen papeles notariales falsos que Ricardo les entregó». Mateo lo miró con una calma gélida que asustó a Tomás. «No me importa lo que tengan, Tomás. Ricardo les dio algo que no le pertenecía. Esa casa es de mi madre. Lo que necesito de ti es que conviertas esta casa en una trampa de evidencia. Quiero que grabes cada palabra de esos tipos cuando vuelvan. Si quieren cobrar una deuda de sangre, van a terminar en la misma celda que Vanessa y Ricardo». Tomás asintió y se puso a trabajar de inmediato. Instaló micrófonos de alta sensibilidad ocultos en el portón delantero y cámaras con visión nocturna de grado militar. Mientras tanto, la licenciada Mendoza llegó con noticias del Frente Legal. «Mateo, el proceso contra Vanessa y Ricardo es sólido como una roca», dijo la abogada, sentándose en la mesa de la cocina con una pila de documentos. Vanessa ha confesado que Ricardo la manipuló para falsificar las firmas, y Ricardo, en un intento de reducir su condena, ha entregado pruebas de que ella fue quien ideó el plan de desnutrir a tu madre para que no durara mucho. Es un caso de tentativa de homicidio por omisión, además del fraude. No saldrán de prisión en décadas. Mateo escuchó el informe, pero su mente estaba en el plazo de 3 días. «¿Y la deuda con los mafiosos, licenciada?», preguntó Mateo. «Legalmente, esa deuda no existe», respondió Mendoza con firmeza. «Ricardo no tenía facultad legal para garantizar nada con esta propiedad, pero sabemos que esa gente no se rinde con leyes. He hablado con el comandante de la Policía Regional. Han aceptado montar un operativo discreto alrededor de tu casa. El día que vengan a cobrar, la policía estará escuchando en tiempo real a través de los equipos de Tomás». El segundo día pasó entre una tensión insoportable. Doña Elena sentía que algo no estaba bien. Veía a su hijo alerta, siempre mirando por la ventana, siempre con una mano cerca de una herramienta pesada. Mateo intentaba disimular, llevándole flores del jardín o leyéndole la carta de su padre que encontró en la caja metálica, pero el aire en la casa estaba cargado de electricidad estática. La tercera noche llegó con una tormenta eléctrica que parecía presagiar el desenlace. Mateo le pidió a su madre que se encerrara en la habitación trasera, la más segura, y que no saliera por ningún motivo. Don Aurelio estaba en su casa, listo para llamar a la policía al primer signo de violencia. Mateo se sentó en el porche, a oscuras, con una barra de acero a su lado y el teléfono de Tomás mostrando las cámaras. A las 11 de la noche, un coche negro, de vidrios polarizados, se estacionó frente al portón oxidado que Mateo había reforzado. 3 hombres bajaron. No eran como Ricardo. Estos hombres tenían la mirada vacía de quienes han hecho del miedo su oficio. El líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mejilla y una chaqueta de cuero desgastada, golpeó el metal del portón con un mazo de madera. «¡Mateo!», gritó el hombre. «El tiempo se acabó. Sal con el dinero o vamos a entrar por él». Mateo se puso de pie, caminó hacia el portón y se quedó allí, del otro lado del hierro, mirándolos fijamente. «No hay dinero para ustedes», dijo Mateo con una voz que no tembló.
Ricardo está en la cárcel y lo que les prometió nunca fue suyo. Váyanse de aquí antes de que sea demasiado tarde para ustedes. El líder soltó una carcajada ronca, mostrando unos dientes amarillentos. Ricardo nos dio tu vida como garantía, trabajador. Vanessa nos dijo que tenías miles de dólares enterrados en este patio de tus años en el norte. Si no abres este portón ahora mismo, vamos a quemar esta casa con la vieja adentro. Tú eliges. En ese momento, Tomás, desde la casa de don Aurelio, estaba transmitiendo cada palabra directamente a la patrulla que esperaba a 2 cuadras de allí. Mateo sabía que tenía que hacerlos confesar sus intenciones criminales para que la policía pudiera actuar con toda la fuerza de la ley. ¿Así que Vanessa les dijo eso?, preguntó Mateo fingiendo duda. Ella siempre fue una mentirosa. El dinero que mandé lo gastaron ellos. Aquí no hay nada más que una anciana enferma y un hombre que solo quiere paz. ¿Están dispuestos a matar por una mentira de Vanessa? No nos importa si es mentira o verdad, rugió el hombre de la cicatriz, sacando un bidón de gasolina del maletero del coche. Si no hay dinero, habrá fuego. Es el mensaje que tenemos que mandar. Nadie se burla de nosotros. En cuanto el hombre empezó a rociar el líquido sobre la madera del portón, las luces de sensor que Mateo había instalado se encendieron de golpe, bañando la calle con una claridad cegadora. Al mismo tiempo, las sirenas de la policía resonaron desde ambos extremos de la calle. 4 patrullas cerraron el paso al coche negro. ¡Policía! ¡Suelten las armas y al suelo!, gritó el comandante por el megáfono. Los 3 hombres intentaron subir al coche, pero los oficiales ya estaban sobre ellos. Hubo un momento de caos, gritos y forcejeos, pero en pocos minutos los extorsionadores estaban esposados contra el asfalto. El líder miró a Mateo con odio puro mientras lo subían a la patrulla. «Esto no termina aquí, trabajador», gritó el hombre. «Para ti sí termina aquí», respondió Mateo acercándose al oficial. «Comandante, mi equipo grabó todo. La amenaza de incendio, la confesión de la deuda ilegal de Ricardo y el intento de agresión». El comandante asintió, estrechándole la mano a Mateo. «Buen trabajo, mijo. Con este material, estos tipos no verán la calle en mucho tiempo. Gracias a tu colaboración y a la tecnología de tu amigo, hemos desarticulado a una de las bandas más peligrosas de la zona. Ya pueden dormir tranquilos». Cuando las patrullas se alejaron y el silencio regresó a la cuadra, doña Elena salió tímidamente al patio. Vio a su hijo apoyado en el portón, con los hombros caídos por primera vez en días, liberando toda la tensión acumulada durante 12 años de ausencia y una semana de guerra. ¿Ya terminó todo, Mateo?, preguntó la anciana con un hilo de voz. Mateo se giró, caminó hacia ella y la tomó de las manos. Por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa era real, libre de sombras y de miedos. Sí, mamá. Ahora sí terminó todo. No más Vanessa, no más Ricardo, no más sombras. Esta casa vuelve a ser nuestra. Los meses siguientes fueron una primavera constante para la familia. Con la ayuda de la licenciada Mendoza, recuperaron una parte significativa del dinero que Vanessa no había alcanzado a gastar, el cual estaba en una cuenta oculta a nombre de una tía de Ricardo. Con ese dinero, Mateo no solo terminó de remodelar la casa, sino que cumplió su sueño. Abrió el taller de Mateo, un taller de herrería y construcción artesanal justo al lado de su hogar. Doña Elena recuperó su salud. Aunque sus riñones nunca volverían a ser los mismos, con la dieta adecuada y el amor de su hijo, volvió a caminar por el jardín, a regar sus dalias y a platicar con las vecinas que ahora la visitaban a diario para pedirle consejos de cocina. La casa volvió a oler a cilantro, a jabón limpio y a leña. El viejo árbol de mangos floreció como nunca antes, dando frutos dulces que Mateo compartía con don Aurelio y Tomás cada tarde. Vanessa y Ricardo fueron sentenciados a 25 años de prisión por fraude agravado, tentativa de homicidio y maltrato a persona mayor. Mateo nunca fue a visitarlos. Para él, ellos habían muerto el día que vio a su madre arrodillada en el suelo de la cocina. No sentía odio, solo una paz profunda al saber que el ciclo de dolor se había cerrado. Un domingo por la tarde, Mateo estaba sentado en el porche, observando a su madre que le enseñaba a una niña del barrio cómo sembrar semillas de albahaca. Don Aurelio se acercó con un par de cervezas frías. «Mijo, a veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras vuelto», dijo el viejo,
mirando el taller lleno de herramientas brillantes. Elena estaba tan cerca de rendirse. Mateo tomó un trago de su cerveza y miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura. Volver fue lo único que dio sentido a esos 12 años de Chicago, don Aurelio. El dinero era solo papel. La verdadera riqueza era esto: el derecho de mi madre a morir en paz en su propia cama y la oportunidad de reconstruir lo que otros intentaron destruir. La historia de Mateo y doña Elena se convirtió en una leyenda en el pueblo. La gente ya no miraba hacia otro lado cuando escuchaba un grito o veía una injusticia. El valor de Mateo les había recordado que el silencio es el mejor aliado del monstruo y que la verdad, por más enterrada que esté bajo las raíces de un árbol, siempre encuentra su camino hacia la luz. Mateo entró en la casa, puso un disco de música vieja que a su madre le gustaba y la invitó a bailar en medio de la sala remodelada. Doña Elena se rió, una risa clara y fuerte que llenó cada rincón del hogar. Mientras giraban despacio, Mateo supo que su viaje había terminado. El idiota de Chicago ya no existía. Ahora era simplemente un hijo que había vuelto a casa para quedarse, protegiendo el tesoro más grande que la vida le había dado: el amor incondicional de la mujer que le dio la vida. Y bajo el árbol de mangos, allí donde una vez estuvo enterrado el sobre amarillo, ahora jugaban los niños del barrio, protegidos por la sombra de una casa que volvió a ser un santuario de paz, dignidad y justicia.